Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y preparada para seguir desarrollando una más de las competencias de inteligencia emocional. La que veremos en el episodio de hoy es la gestión ética de la inteligencia artificial. De nuevo, esta es una competencia muy actual, muy demandada en las empresas hoy en día debido al entorno y a las tendencias de uso frecuente de la inteligencia artificial en las que nos vemos inmersos en las empresas y en la sociedad actualmente. Y te invito a reflexionar sobre esta competencia. La competencia de gestión ética de la inteligencia artificial nos habla de las personas que tienen capacidad para identificar, analizar y actuar de acuerdo con principios éticos en el diseño, en la implementación, en el uso de la inteligencia artificial para garantizar que ese uso es un uso justo, es transparente y es respetuoso con los derechos humanos y con los derechos sociales. Esta competencia de gestión ética de la inteligencia artificial implica el reconocer los dilemas éticos y los riesgos que pueden ir asociados con un uso indiscriminado, con un uso descontrolado, descuidado de la inteligencia artificial. Y implica el ser consciente también de los sesgos o la discriminación o la falta de transparencia o la invasión de la privacidad que puede suponer este uso no ético de la inteligencia artificial. Las personas que tienen desarrollada esta gestión ética de la inteligencia artificial participan usan los principios de justicia, de autonomía, de privacidad, de transparencia, de responsabilidad en el uso y la aplicación de la IA y la usan, por tanto, en sus diferentes procesos, en sus diferentes actividades de una forma consciente y respetuosa de los derechos humanos y sociales, como decíamos. Estas personas promueven, además, en sus equipos y también con su propio trabajo, la supervisión humana, el seguimiento de las decisiones algorítmicas, la mitigación de los impactos negativos que podría implicar el uso indiscriminado de la inteligencia artificial para los usuarios y para la sociedad. Esta competencia de gestión ética de la inteligencia artificial está relacionada con otras competencias que ya hemos visto anteriormente, como pueden ser la honradez, el pensamiento crítico, la prudencia y la capacidad analítica. ¿Cómo podemos ir desarrollando la capacidad, la competencia de gestión ética de la inteligencia artificial? Te invito a que reflexiones sobre las siguientes cuestiones que voy a compartirte. Por un lado, define cuáles son los principios éticos claros, firmes, que quieres seguir en tu propio uso de la inteligencia artificial. Puedes consultar marcos de referencia a nivel internacional, como pueden ser los que provienen de la UNESCO o de la OCDE, para descubrir cuáles son esas guías de buenas prácticas para el uso de la inteligencia artificial, para el uso responsable de la inteligencia artificial, y observar y hacer una reflexión con un espíritu crítico de cómo estás realmente siguiendo esos principios éticos. También te invito a que aumentes tu sensibilidad a través de la formación, de la investigación en materia de ética digital, de ética en el uso de la inteligencia artificial. Cómo reaccionas o usas posibles sesgos algorítmicos, cómo utilizas la privacidad. También te invito a que formes a tu propio equipo y a que fomentes con ellos un entorno de trabajo donde esta reflexión y este espíritu crítico y este uso ético de la inteligencia artificial se aplique. Te invito también a que seas creador o que participes en comités éticos que pueden ser grupos de trabajo que tengan una visión independiente de las actividades, de las tareas que realizas o que realiza tu equipo de trabajo o tu empresa, de forma que puedan supervisar y evaluar
el cumplimiento de los principios éticos en proyectos de IA y que incluso tengan autoridad pues, para auditar o para proponer cambios en ese uso de la IA. Te invito también a que realices auditorías precisamente y evaluaciones del impacto de tus acciones, que implementes esas revisiones periódicas regulares con entidades independientes y que puedas evaluar esos posibles riesgos éticos en tu día a día o en el trabajo o las actividades que realizas o las herramientas que utilizas. Y te invito a que seas también transparente y que comuniques, que informes de forma clara, de forma transparente tanto a tus empleados como a tus clientes, como a los usuarios de tus servicios o de tus productos, el funcionamiento, cómo utilizas la inteligencia artificial, cuáles son los datos que utilizas, cuáles son los objetivos en el uso de esos datos, qué vas a hacer con esa información, que lo hagas de una forma transparente y que comuniques esto de una forma clara a las personas involucradas. Recuerda que el uso y esa gestión ética de la inteligencia artificial va a fomentar no solamente una mejor reputación de tu empresa o de tu trabajo, sino que también va a incidir en la confianza que tienen tus stakeholders en tus servicios o en tu trabajo, y va a hacer que también tu empresa, tu trabajo sea cada vez más sostenible. Ánimo con todas estas reflexiones y con todo ese desarrollo de la inteligencia artificial, de la gestión ética de la inteligencia artificial, y te invito a que nos veamos en el siguiente episodio. Y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.